Hablando de fobias y hablando de miedos, lo decíamos antes de la pausa, está con nosotros el psicólogo Álvaro Alcuri. Gracias por acompañarnos, Álvaro. Un placer, tenerte aquí. Vamos a empezar con una definición, ¿no? Porque uno puede pensar en la fobia, puede pensar en los miedos. ¿Es lo mismo tener una fobia, tener miedo? Se le llama fobia, digamos, a la presentación de algunos temores que quedan como trancados frente a, por ejemplo, espacios abiertos, frente a la socialización, frente a algunos episodios de la vida. Los más conocidos, agorafobia, claustrofobia, fobia social. Son como unos miedos pasado de tiempo y fuera de lugar. El miedo es una emoción, la fobia podríamos decir que ya está más en el terreno de las denominaciones psicológicas y psiquiátricas. Fobia se habla cuando estamos haciendo un diagnóstico, miedo lo usamos en un sentido más general y más abarcativo. Todos tenemos miedos, no todos tenemos fobias. Bien, esa es la diferencia. Podemos tener miedo, puede ser temor el miedo puede ser el temor a lo desconocido, por ejemplo. El miedo es una señal del organismo absolutamente imprescindible, natural. Todos nacemos con miedo cuando llegamos a este mundo y salimos para afuera de la panza de nuestra madre, tenemos miedo. El miedo no es aprendido, el miedo es una señal absolutamente necesaria para sobrevivir. Los seres vivos tienen miedo cuando estamos amenazados y podríamos decir que una gran diferencia después, a medida que vamos creciendo y aprendiendo cómo funcionan las cosas, se supone que empezamos a distinguir a qué tenerle miedo. Hay un psicólogo argentino llamado Roberto Levi que decía: el miedo es cuando la amenaza es superior a nuestras fuerzas. Cuando la amenaza es superior a nuestras fuerzas, tenemos miedo. Ahora, ¿qué pasa con el miedo fuera de lugar? ¿Qué pasa con las fobias muchas veces? La amenaza resulta que no es superior a nuestras fuerzas o es imaginaria. Y lo que pasa muchas veces es que nos pasamos buena parte de nuestras vidas teniéndole miedo a cosas que en realidad no son verdaderas amenazas y a veces ni siquiera existen. Es decir, que puedo tener miedo, pero no necesariamente eso es una fobia. Pero toda fobia siempre implica miedo. Sí. ¿O implicó? ¿O sí, sigue sosteniendo? Sí. Es como el origen de la fobia, un miedo que hubo. El origen de la fobia puede estar en distintas cosas, pero generalmente se lo ubica en la infancia, cuando estamos descubriendo cómo funcionan las cosas y podemos tenerle miedo a la oscuridad, podemos tenerle miedo a un personaje imaginario, podemos tenerle miedo a algo que no conocemos y después no hay en nuestro proceso de crecimiento personal un entrenamiento, una aclaración, una maduración que nos lleve a entender que a eso, a lo que le tuvimos miedo de chicos y como en nuestro desconocimiento no podíamos enfrentar, no nos dimos cuenta de que crecimos. Hay un dibujito animado. ¿Se supera? Mira el ejemplo. Sí. El dibujito animado de Dumbo arranca con un Dumbo chiquito que está atado a una estaca y no podía desatarse de una pata. A medida que va creciendo, Dumbo sigue atado a la misma estaca. Con la fuerza que tiene un elefante, podría arrancar la estaca. Pero Dumbo no se dio cuenta de que creció. Con los miedos, muchas veces pasa esto. No nos damos cuenta de que ya estamos grandes para seguir creyendo que algo nos amenaza. Pero no nos dimos cuenta. Por ejemplo, de chico tenía miedo de acercarme a una paloma. De grande tengo que entender que no me va a hacer nada, pero sigo teniendo esa fobia. Yo también. ¿Vos también? Bueno, no, yo no la tengo, pero digo, conozco personas que sí, efectivamente, ven volar palomas y tienen un miedo incontrolable. Nosotros maduramos, nuestro miedo no. Capaz que a ustedes les pasa ir a un lugar que conocieron de niños, que se lo imaginan grande. Después llegas y llegan y es chiquito. Yo he ido a votar a la escuela que iba de chico. Yo me imagino un patio es enorme y llegás y no es enorme. Pasa que mi recuerdo no se actualizó. Muchas veces con los miedos, con episodios traumáticos, con cosas que no pudimos solucionar. Una vez caíste en el agua y pensaste que te ahogabas. Podés haber desarrollado una fobia al agua
porque de niño vos pensás que eso no lo podés resolver. Y eso nos lleva, por supuesto, a cómo superamos la fobia. Esto de enfrentar los miedos, darnos cuenta de que crecimos, darnos cuenta de que esa amenaza que pensamos que podía con nosotros, bueno, sí la podemos resolver. Esa actualización es parte de un proceso terapéutico. Ese reseteo, si se me permite el término, ¿conocer esa amenaza necesariamente implica que la fobia termina? Es parte de un aprendizaje y no todos aprendemos a la misma velocidad. Vos ponés a un niño pequeño que todavía no puede andar sin las rueditas en la bicicleta, y algunos tienen muchísimo miedo. Y le dicen al papá, a la mamá, bájame de acá, no me animo a andar en esta bicicleta. Otros se suben y arrancan. El que arranca más rápido, seguramente le sacás las rueditas de la bicicleta más rápido. El que tiene más miedo y le costó subirse y probó una y otra vez y se cayó también porque le daba miedo, su proceso de aprendizaje es un poco más lento y requiere más atención y supervisión de los adultos. Pero, si insistimos, aprende el miedoso, aprende que es un poquito menos miedoso, aprende el audaz. Vamos aprendiendo a distintos ritmos. Como psicólogo, ¿qué es lo que aconsejás ante estas situaciones? ¿Cómo es el proceso? Proceso de aprendizaje. Muchas veces no es evidente para los adultos ni para el que tiene el miedo que estos procesos de aprendizaje son necesarios. Y hay otra cosa que es peor, la negación del miedo. Sentir miedo nos pone en el lugar del cobarde. No debemos sentir miedo. Eso te hace ser débil, te hace ser discriminado, te hace ser objeto de bullying. Si en algún momento... Yo tenía un paciente una vez que me dijo, yo cometí un error terrible en mi niñez que me costó bullying y años de prácticamente no tener amigos. Me pusieron de golero y me iban a patear un penal. Y cuando venía a patear el otro, yo me di vuelta y le di la espalda, porque me daba miedo que la pelota me golpeara. Ese miedo le acarreó una gran sanción social. No solo tuvo miedo a que le patearan el penal, después tenía miedo a lo que le iban a decir porque tuvo miedo. Y él mismo desarrolló lo que llama miedo al miedo. Yo no puedo mostrar mi miedo, tengo que mostrarme valeroso. Y muchas veces esto nos complica más todavía la vida, porque aprender a enfrentarnos con nuestros miedos no pasa por negar el miedo. Aceptar que tenemos miedo y que tenemos que pasar por un aprendizaje para vencerlo, podríamos decir que es el puntapié inicial para vencerlo. ¿Y se puede tener fobia a las fobias? Nosotros hablamos de miedo al miedo. La fobia es algo más puntual, es como un miedo que quedó congelado. Quedó congelado porque justamente en lo que no entendemos, en los niños que somos, en nuestra inmadurez, la indefensión es muy grande. Entonces uno dice, yo no puedo con esto. Por supuesto que eso se guarda en el inconsciente. El niño hasta pierde la huella de la memoria de esto, pero eso está allí, en algún lugar. Cuando conseguimos destrancarlo es el logro terapéutico. A veces no es tan fácil, a veces no es tan lineal. Perfecto. Bueno, Ricardo, arranco contigo, ¿te parece? Sí, ya que se hizo mucha referencia al miedo. Sí. El miedo y el dolor tienen muy mala prensa y en realidad son, como decían recién, son señales que nos indican el límite, ¿no? O las cosas como para tener presente. Y el miedo tiene mucho de construcción social, lo dijo en algún momento el psicólogo, ¿no? Que las construcciones sociales, cada época tiene sus miedos y eso se van agregando. Pero esos miedos, más allá de vencerse primariamente, obviamente, uno mismo, ¿no? O con terapias, se vencen socialmente. Y estamos en una sociedad que, lejos de vencer miedos, los está creando más. Hasta tal punto que tenemos casi el FOMO, como le dicen ahora. Que muy de acuerdo. Muy de acuerdo. El FOMO, que es por sus siglas en inglés, que significa el miedo a quedar afuera, el de las redes, que dice, no me mencionan, tengo que estar continuamente arriba, que eso ataca a todos y que se volvió también como una generación de FOMO. Ahora te digo en inglés que mi pronunciación es desastrosa. Por eso. Pero que también son nuevas, o sea, la sociedad está generando estos nuevos miedos y no está creando los mecanismos por evadir los miedos. Nosotros antropológicamente los miedos los evadíamos conversándolos en la tribu, ¿no? Por eso los temas de muerte en las tribus, por eso los temas
de guerras, todo se trataba a nivel de la comunidad, porque esto mostraba cómo ese poder que decía el psicólogo, el poder que tiene dentro de mí, en otro no lo tiene, ¿no? Y a veces como unos tienen miedo a la araña, otros no, otros las crían. Uno tiene miedo a las palomas, que no eras tú, digo, pero era el caso que tú pusiste, y otros las crían, ¿no? Eso comprueba que a veces a nivel social es uno de los mecanismos para evitar esto. Pero nuestra sociedad, lamentablemente, como que está generando estas cosas por el aislamiento y porque siempre van a salir miedos a algo, ¿no? Porque cuanto más aislado estoy y cuanto más me vinculo por medio de aparatos o de ideales, se produce una dificultad acá en vencer estos miedos, ¿no? Asentías, Álvaro, en lo que decía el sociólogo. Muy de acuerdo. En ese contexto nos está costando con algunos miedos creados, con algunas desviaciones de nuestra atención que nos están diciendo esto es muy terrible. Bueno, en la propia televisión, en un noticiero, nos están mostrando, por ejemplo, muchos accidentes de tránsito. Algunas personas manifiestan, cada vez que salgo a la calle, pienso que voy a chocar. Bueno, hay un miedo que está fomentado de alguna manera por algunos mensajes, ¿eh? No nos dicen lo que puede pasar en una esquina, generalmente es que no choques. Sí, sí, sí. Me pongo en abogado del diablo, pero 400 y pico de muertos en accidentes de tránsito al año. Capaz que hay un dato anclado en la realidad. Muy distinto puede ser el de las palomas. Perdón que vuelva con tu fobia, Eleonora. No, bueno, el de los aviones es otro que se encarga. También. O sea, el método de transporte menos claro, riesgoso. La gente tiene mucho miedo en general a los aviones y no se producen tantos accidentes o incidentes con aviones. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. A mí me gusta hablar de miedo porque cuando planteamos que nos pasamos la vida teniendo miedo a cosas que realmente no nos amenazan, nos da un camino de crecimiento y de poder enfocarnos diferente con respecto a esas amenazas. Fobia es una cosa más clínica, a veces no nos ayuda tanto a superarla, a la fobia. E incluso nos lleva por el camino de, al medicalizarla, al decir vos sos un fóbico, tomate medicación. Más bien a veces lo que hace es fijar el miedo más que ayudarlo a trascenderlo. Pablo. Yo estaba escuchando con extrema atención. Yo no quiero ser autorreferencial, pero ya que está acá, se lo voy a permitir. Una consulta. Me profesionalmente con esto, ahora me he dado cuenta que tengo un problema severo, ¿no? Y eso es una consulta. Yo le tengo fobia, miedo, terror a las arañas. Opa. Desde chico. Aún le tengo fobia, miedo y terror. He madurado, capaz que no maduré mucho, pero digo, lo poco que he madurado me he dado cuenta que la araña en sí no te ataca. No te ataca y no te puede perjudicar un daño severo, salvo alguna especie en particular, que también lo he leído bastante eso. Pero aún así, y habiendo madurado un poco, y habiendo estudiado al enemigo, entre comillas, yo le sigo teniendo fobia y miedo. Eso es un tema crónico, es un tema de falta de madurez, o es un tema de que hay que tratarse profesionalmente para poder eliminar ese problema. Quiero decirte, Álvaro, perdón, porque hay sonrisas en el estudio, porque atrás tuyo hay una enorme araña. Seguramente, no quiero decir que la producción tuvo que ver con esto, pero sí, tuvo que ver. Payaso. Maravilloso. Cuando elegimos enemigos, como decís vos, cuando estudiás al enemigo, generalmente somos chicos. Seguramente esto tiene que ver con el chico que dice, yo no puedo con esto. Hay que darse cuenta que si sos grande, sí vas a poder, y demostrártelo. No sabría decirte de qué manera, pero te tenés que demostrar que podés con eso. Bueno. Después voy a una consulta. Sí, por supuesto. Sí, después paga. Esta es una muestra gratis. Vamos a cerrar un cuarto con araña. Valeria, voy contigo. Tenía una paciente que en mi sala de espera estuvo un rato largo y yo pregunto a la gente qué ven en la sala de espera como una especie de test proyectivo, porque la atención también es muy diferente. Algunas personas ven cuadros, otras personas ven una alfombra. Y esta señora me dijo, yo vi arañas. Lo que no me gustó de tu sala de espera son arañas. Y entonces le pregunto, ¿pero viste una araña? No. ¿Y entonces? Lo que pasa es que hay leña, porque hay una estufa, y en la leña hay arañas. O sea, le tuvo miedo a algo que ni siquiera vio.
imaginó que iba a haber arañas y tuvo miedo. ¿La seguís tratando? Más lejos que vos, Pablo. No la trataba por eso. Claro. Valeria, para. Connie, déjame arrancar con Valeria y ya después voy contigo. Yo creo que es muy interesante, sobre todo, a ver, si a mí escuchándote se me generan, o por lo menos se me aclaran un poco las ideas en cuanto a las diferencias de ciertas situaciones, y me imagino que la gente en la casa también, ¿no? Yo, obviamente uno es autorreferencial y pensás en distintas situaciones. Yo, por ejemplo, hay algo que no superé y creo que no voy a superar nunca, porque terapia he hecho en mi vida por distintas situaciones, y es algo que permanece conmigo, que es cuando yo era muy chiquita, mi padre intentando enseñarme a nadar, yo me fui y casi me ahogo en realidad, no olvidaré nunca esa situación, no podía salir. Te fuiste al fondo. Sí. No podía salir. Bueno, mi padre nadaba muy bien, pero la realidad es que yo estaba aprendiendo, era muy chica, y a partir de ese momento no puedo entrar al agua y que el agua me tape la cabeza. O sea, yo tengo hijos chicos y siempre pobres entraban con su mamá, la típica que se queda con el agüita por acá, ¿viste? Y los está cuidando, que están ahí. Y algo que nunca pude superar es que no me vas a ver zambullirme jamás en el agua, nunca pude aprender a nadar, a pesar de que intenté. Y bueno, y es como algo que no tolero, el hecho de que el agua me sobrepase cierto nivel. Pero pensaba a la vez como uno después en la vida, más allá de convivir con eso y de que supongo que lo tendré ahora para el resto de mi vida, ya con la edad que tengo, cómo uno va teniendo otro tipo de miedos no vinculados quizás solamente a nosotros. Él decía recién del tema de las redes sociales, ¿no? De nuevas cosas que se nos van presentando en la vida, pero yo pensé, un temor que quizá, más allá del agua, que creo que puede ser el temor más grande de mi vida, o que estoy segura que es el temor más grande de mi vida, es cuando, por ejemplo, tenés hijos y se traslada el temor a que les pasa algo, cómo llegaron, ¿no? El que te quedes esperando que vuelvan, o sea, y que es algo que, a ver, no, obviamente no es un miedo o un temor, no sé, eso tú lo sabrás mejor que yo, pero como uno va, según en la etapa de la vida en la que está y de lo que te toca vivir en ese momento, va generando esos temores que después van pasando y vas adquiriendo otros, ¿no? Me imagino que cuando sos más grande, al perder tus familiares, tus padres van envejeciendo, ¿no? O sea, cómo según la etapa que te toca atravesar en la vida, cómo van cambiando. Quizá algunos dejan de ser tan importantes o estar tan presentes en tu vida y vas como teniendo otros, ¿no? Según la etapa en la que estás en tu vida. Vas madurando. Algunos temores maduran junto contigo y otros no. También, recordemos, el miedo es una función importante en nuestro organismo para protegernos. El miedo nos salva la vida. La detección de una amenaza que puede con nosotros hace que uno tenga que tomar medidas para enfrentarla o para huir. Es como poner alarmas en las casas. Las alarmas tienen la función de protegernos. Hay personas, habrán notado, que ponen muchas alarmas por todos lados, y hay otras personas que no las ponen. Pero quien valora sus alarmas, valora sus miedos. La madre que dice, yo tengo miedo de que mis chiquilines no vuelvan, estoy atenta y estoy preocupada, esa alarma es funcional para cuidarlos. Ahora, depende de cada uno la cantidad de alarmas que pone y el valor que les da. Muchas veces ya no es necesario poner la alarma. Los chiquilines crecieron, ya no tengo que estar pendiente de si vuelven o no, pero la alarma sigue instalada. Muchas personas quieren mucho, se enamoran de sus alarmas. Y no les digas de cambiarlas. Mi miedo me salva, o mi miedo salva a mis hijos. Entonces yo sigo con la alarma instalada porque eso me puede salvar. Entonces hay una cosa mixta con el miedo. El miedo es un aliado, el miedo es la alarma, el miedo me avisa de un peligro, yo tengo que enfrentarlo, yo tengo que ser más responsable, tengo que proteger a mis hijos. Vaya si es importante el miedo. Entonces no es simplemente decir el miedo es un defecto, el miedo es una debilidad. Eso es una versión parcial del miedo. El miedo es una debilidad, el miedo es un defecto cuando refiere a algo que en realidad no me amenaza, que es imaginario, o en realidad es algo absurdo, que en realidad yo entendí mal, probablemente en la niñez, probablemente no lo superé, no maduré. Pero el miedo, ojo, tiene una gran importancia. Y para superarlo, cuando es patológico o es inadecuado, es bueno, primero que nada, admitir que el miedo es parte de mi
abanico de emociones y es necesario. Negar el miedo, muchas veces el principal obstáculo para vencerlo. Decir, yo no tengo miedo. Claro. Es decir, que tiene que haber un reconocimiento primero de la situación. Ya que estamos en tren de confesiones, a mí me gustaba mucho subirme a un avión, de muy jovencito. Después, desarrollando la tarea periodística, me di cuenta que era necesario, era parte de mi trabajo, ir a México en ómnibus iba a complicar. Así que dije, bueno, no queda otra. Y allí lo que hice fue empezar a interiorizarme, como decía Eleonora, ¿no? De determinados datos, hablar con gente, lo que era una turbulencia. Y no es que lo perdí, pero de alguna manera ya me senté con otra tranquilidad. Por lo menos el pollo, la pasta, la podía comer tranquilo. ¿Tu miedo maduró? Claro. Claro. Mío Efectivamente. No. El tuyo no, evidentemente se ha quedado por allí. Connie. Álvaro, yo no tengo casi ningún miedo y sin embargo tengo un rechazo visceral a los ofidios y un poquito menos a los reptiles en general. Yo lo atribuía a que era una herencia genética, porque yo me crié en Mercedes y Florida, en la Ciudad Vieja. No había ni ofidios, ni reptiles, ni nada que pudiera... No recuerdo además ninguna experiencia. Entonces me consolaba, porque tengo un rechazo espantoso, ¿no? Cuando voy con nietos o he ido, cuando mis hijos eran chicos, a lugares donde había concentración de exhibición de animales, y hay algunos lugares que uno ha visitado que son interesantísimos, yo a las víboras no las miro ni en fotografía. Entonces, la explicación que me daba a mí mismo es algún ancestro y eso hubiere quedado en el cerebelo. ¿Es parte de un invento mío o puede haber algún fundamento? Más que los ancestros, es la cultura en la que vivimos, es encontrar villanos. Necesitamos estar en guardia, necesitamos encender nuestras alarmas y saber referidas a qué, ¿no? Che, ¿qué me amenaza? ¿Qué me puede matar? ¿Qué me puede lastimar? Y empezamos a buscar. No es muy fácil que un niño que está creciendo diga, yo no tengo miedo a nada, o nada me puede amenazar, o nada me puede matar. A algo le tenemos que tener miedo, de algo nos tenemos que cuidar. Algunos dicen, son los autos que pasan por la calle, otros dicen, son los ofidios, otros dicen, son las arañas, otros dicen, son los aviones. Pero a algo le tengo que tener miedo porque de algo me tengo que cuidar. Es como decir, bueno, ¿cuál es la hipótesis de lo que me puede lastimar? Estar en guardia es parte de nuestro instinto de supervivencia. No hay prácticamente ser vivo que no esté en guardia con algo. Ahora, cuando seteamos estas alarmas, muchas veces elegimos mal y elegimos mal por sesgos culturales. La mayoría de la gente que se ha criado en el campo no le tiene miedo a la mayoría de los animales que están en estado natural. Es muy un miedo de la ciudad vieja, este miedo. Porque es un miedo es como tenerle miedo a los marcianos. Una araña y un marciano es muy parecido para un niño de la ciudad vieja. Totalmente. En esta suerte de terapia colectiva que estamos haciendo aquí, en esta boca es mía hoy, queda Soledad todavía por expresar sus miedos y sus temores, pero antes, y nos va a acompañar Álvaro Alcuri en el próximo bloque, si es tan amable, ¿no? Antes tengo un consejo para ustedes, porque tenés que conocer el nuevo lavarropas Smart Inverter de Enjuta, 10 kilos y medio de capacidad, 16 programas que podés manejar desde la aplicación Enjuta con tu celular.